Apreciada senadora, cuéntenos cuáles son los proyectos, los obstáculos más graves que enfrenta el proyecto, en qué consiste, porque ya hay una regulación de marihuana medicinal en Colombia, hay un proceso de licenciamiento, se ha quejado mucho la industria de que eso va lento, de que Duque lo desaceleró, un poco lo desfinanció también, y ahora este nuevo empuje pareciera también ser una apuesta del pacto histórico por renovar eso, ampliar la protección legal que existe a la marihuana en Colombia. Y bueno, pues enfrentamos retos que van desde posiciones políticas, es decir, que por sus posiciones ideológicas, por supuesto, se oponen a la regularización, es decir, a la legalización de la marihuana de uso adulto. Esto, pues por supuesto, tenemos que enfrentarlo con argumentos e intentando de alguna manera deslindar lo que ha sido el debate histórico alrededor de la regularización a, pues por supuesto, lo que es una nueva realidad y lo que vivimos nosotros como país, es decir, nuestra propia realidad como nación, una de las naciones que aunque no es la mayor productora, pues por supuesto sí hemos tenido que vivir los embates de la ilegalidad en los territorios y sobre todo los eslabones más débiles de la cadena. Enfrentamos, por supuesto, este tipo de posiciones, pero poco a poco el mundo también ha venido avanzando. El hecho de que el mismo presidente Joe Biden se haya expresado en este sentido, la legalización en algunos otros países, en 21 estados norteamericanos, pues por supuesto ha ayudado a que el debate se traslade o por lo menos se ha visto de una manera completamente diferente. Tenemos, por supuesto, esperamos por lo menos unas mayorías más o menos visibles, sólidas en el Senado de la República. Como decía Daniel, es la primera vez en la historia que este debate llega al Senado de la República. Esto, pues por supuesto, da cuenta de cómo ha venido evolucionando el debate, pero por supuesto no podemos darlo todo por zanjado. Esperamos que quien estará presidiendo la plenaria el martes, que es el senador Pinto, mantenga su compromiso de que se pueda realizar el debate y la aprobación de este proyecto de ley el martes. Si no, tendríamos que hacerlo el miércoles, nos iríamos a la conciliación la próxima semana y arrancaría el próximo año su segunda vuelta en la Cámara y en el Senado de la República. Senadora, pero a mí me gustaría que contextualizáramos a la gente que está siguiendo el programa y que nos cuente en qué consiste muy a grandes rasgos el proyecto, qué sucederá si es aprobado, los cálculos, digamos que reales o directos, más o menos en cuánto están, bueno, y qué pasaría si lo aprueban. Pues bueno, lo primero es una modificación a la constitución política de nuestro país, por eso el proyecto de ley hace 2 vueltas en el Congreso de la República, porque es un acto legislativo y por lo tanto es una modificación a la Constitución y por lo tanto se requiere pues un trámite un poco más largo en el Congreso. Esto en primer lugar. Luego tendríamos que proponer una ley que legaliza o regula la legalización de marihuana de uso adulto, ¿sí? Porque, digamos, son términos distintos. No estamos legalizando las drogas, no estamos legalizando la marihuana, en el sentido más amplio de la palabra, sino que se está regularizando el uso adulto de la marihuana. Eso en primer lugar para que quienes nos sigan, pues por supuesto tengan una claridad. ¿Y eso qué significa? Esto significa que a partir de los 18 años, la marihuana de uso adulto sería legal en nuestro país. Por supuesto hay que regular el uso adulto de la marihuana, que sería la ley que viene posterior, y por otro lado, pues que el porte y el consumo, que es el gran debate que ha existido en el país en la justicia, pues ya no sería perseguido. Esto quiere decir, de entrada, por un lado, nos pone frente a seguramente una descongestión del sistema carcelario y del sistema judicial, que es muy importante ahora que hay un debate abierto muy grande alrededor, pues, de la situación de las personas privadas de la libertad y de la congestión y de las condiciones humanitarias de las personas que están en las cárceles, pero por supuesto también nos pone en un debate en términos económicos. ¿Por qué? Porque Colombia ha invertido
o ha perdido alrededor de 16.000 millones de pesos, estos son casi 80 billones de pesos, en la lucha fallida contra las drogas. Y en el mundo en los últimos 50 años, pues por supuesto, ni ha disminuido el consumo global y en cambio el mundo, los países del mundo que enfrentan la lucha contra las drogas han invertido, han gastado una auténtica fortuna. Y en cambio la violencia alrededor del negocio no ha disminuido, todo lo contrario, ha aumentado. Quiere decir que la política de prohibición, y en el caso de la marihuana, ha encarecido el producto final, es más caro y por lo tanto es mucho más atractivo para las organizaciones criminales, que hoy, pues por supuesto, son de toda índole, no solamente en nuestro país, sino que ya se configura casi como unas transnacionales alrededor del tema. Y por supuesto, en medio de toda esta cadena, como bien lo ha dicho Joe Biden, cuando saca este trino en el que le da la libertad a miles de presos federales en las cárceles norteamericanas, pues por supuesto es una lucha que se ha concentrado, o mejor, los efectos desiguales de la lucha contra las drogas han golpeado de manera muy especial a los eslabones más débiles de la cadena, que son los pequeños traficantes, sobre todo afrodescendientes y latinos en Estados Unidos, y en nuestro país, pues por supuesto las comunidades que no solamente siembran, es decir, indígenas, comunidades étnicas, campesinos, sino también en los barrios, pues por supuesto los jóvenes que han sido encarcelados por el tráfico de todo tipo de estupefacientes, pero entre ellos, por supuesto, también la marihuana. Entonces, esto denota un fracaso político. En términos constitucionales, el debate va por otro lado, porque por un lado la Corte, en distintas sentencias, las Cortes han venido garantizando los derechos y las libertades de los ciudadanos, el libre desarrollo de la personalidad, mientras que las posiciones políticas de los gobiernos y del Congreso han ido en una lógica prohibicionista. Quiere decir que vamos entre la legalización de la dosis personal, la penalización del porte y el consumo, un vaivén y una incertidumbre jurídica para el país, pero también para las personas que son detenidas o que están enfrentando este problema. Con la regularización definitivamente zanjaríamos ese tema de muchos años, ya de décadas, en el mundo, pero por supuesto también en Colombia. Y ahí más o menos vamos pues digamos en el panorama. Por supuesto que hay temas de salud que es importante poner sobre la mesa, pero si nosotros miramos la inversión que hubiéramos podido hacer en el sistema de salud, a través, por ejemplo, de impuestos al consumo, muy seguramente habríamos podido manejar el tema de una manera mucho más asertiva, sin que esos eslabones más débiles de la cadena tuviesen que pagar, por supuesto, las consecuencias. Y finalmente, pues bueno, los dineros del narcotráfico que tienen la capacidad de penetrar el Estado y de socavar la democracia, y eso lo hemos visto de manera muy particular y particularmente grave en Colombia. Eso yo creo que también es un tema que podemos asumir si damos un debate serio alrededor de la regularización del cannabis de uso adulto.